El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Que está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Ahí estaban, sentados, teniendo la última cena, Jesús y sus 12. Había un ambiente tal vez de mucha comunión, pero Jesús hace algo que nunca nadie había visto haciéndolo. Lo vieron levantando muertos, lo vieron levantando paralíticos, lo vieron sanando enfermos de todas clases, lo vieron echando fuera demonios, pero nunca lo habían visto haciendo esto. Era común entonces que cuando en las tardes se llegaban a las casas con los pies llenos de polvo a causa de los caminos, era normal, especialmente gente muy pobre, de muy bajos recursos, recibían algún tipo de dinero, casi nada, por hacer un trabajo que prácticamente estaba destinado a gente muy pobre. Y esas personas se ponían muchas veces en las puertas de algunos lugares para comer, o en las puertas de algunas casas donde sabían que los propietarios tenían algún medio económico para darles algo. Así que se sentaban en la puerta de la casa, y estas personas, vuelvo a repetirle, que no tenían nada, venían con una vasija y lavaban los pies de las personas que iban a entrar a la casa. Por alguna forma o de alguna manera, la palabra que se usaba para definir a estas personas eran servicio. Todavía se usa en algunas casas de dinero en Venezuela ese término de las personas que trabajan dentro de la casa, y se les llama el servicio. Pues así se les llamaba a esas personas muy pobres que lavaban los pies por algún tipo de pago, muy poco, a veces ni siquiera les pagaban, pero ellos recibían al menos una comida por lavarle los pies a los dueños de la casa, o lavarle los pies a los que entraban a comer al restaurante. A esa gente se le llamaba servicio. Eran vistos un poco, con desprecio. Usualmente ni los veían a la cara. Cuando se llegaba la gente y se sentaban en la silla, ponían sus pies, esas personas venían y lavaban los pies. Usualmente no se les veía la cara. Así parecía que estas personas eran maltratadas, y los que recibían el servicio los veían con desprecio. Así que eso ocurría muchas veces cuando los discípulos y Jesús llegaban a un lugar. Era común, no aparece en la Biblia, pero los historiadores lo dejan muy claro, especialmente el pueblo judío establece que eso era una norma común, lavarse las manos, y estas gentes venían y le lavaban los pies. Así que a Jesús le lavaron los pies muchas veces, y a los discípulos le lavaron los pies muchas veces donde ellos llegaban. Especialmente mi Señor Jesús lo hizo. Aquella mujer, se recuerda, que les lavó los pies con perfume y con lágrimas, y con su cabello los secó. Pero aquel día pasó algo que a todos dejó completamente sorprendidos. Estaba Jesús en la mesa
Y en el verso 4 del capítulo 13, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la amarró. Luego puso agua en un lebrillo que era como una ponchera, e hizo algo único. Comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y después que los lavaba, le secaba los pies con la toalla. No puedo imaginarme el momento con claridad, pero esto era un trabajo de gente muy, muy pobre. No solamente porque lo hacía gente pobre, sino que eran vistos como una especie de gente que no tenía ningún valor. Así que mi Jesús empieza a lavar los pies de los discípulos uno por uno y a secarlos. Óigame, Jesús se pone de rodillas frente a un discípulo, les lava los pies y se los va secando. No estoy seguro, tal vez alguno de ellos lloraba o no lo sé. Lo que sí puedo asegurarles es que la sorpresa era enorme, porque no se suponía que el Hijo de Dios, el profeta más poderoso del momento, el hombre que levantaba muertos, paralíticos y sanaba enfermos, echando fuera demonios, el hombre que no había un demonio que se le resistiera, estaba de rodillas lavándole los pies a un discípulo. Y esta es la enseñanza más poderosa que debemos tomar todos los líderes de la iglesia cristiana. Que no importa la unción, no importa la revelación, no importa el éxito que hayamos tenido, no estamos aquí sino para servir a Dios y a la gente. Esa debe ser nuestra visión de vida. Y estoy seguro que Jesús no lo hizo para sorprender o impresionar a nadie, porque solamente habían dos en ese cuarto. Si hubiera una multitud, tal vez yo hubiera llegado a pensar que Jesús lo hizo para que la multitud lo viera. Pero Jesús no le lavó los pies a los discípulos delante de la multitud. Jesús lo lavó en medio de un cuarto, en secreto, a sus 12 discípulos. Pero lo voy a decir más todavía. Ese es el verso 4. Pero si usted lee el verso 2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces le pregunto: ¿usted puede servir a alguien que viene a la iglesia? ¿Usted puede servir a alguien que le respeta y le ama? Pero yo le pregunto, ¿podría servir a alguien que lo traiciona? Yo quiero ser como mi Jesús. Sabiéndolo ya, tomó el lebrillo, tomó la ponchera, se puso a los pies de Judas, sabiendo Jesús que lo entregaría al final del día. Sabiendo Jesús que lo había vendido por 30 monedas de plata, porque mi Señor lo sabía. Sin embargo, la traición de alguien no impidió su servicio a Él. Esa es la vida más alta que alguien puede vivir en la tierra. No vivir para servir al que te ama solamente, no vivir para servir solamente al que te aprueba, sino vivir para servir al que te critica, vivir para servir al que te ataca, y aún vivir para servir al que te traiciona. Porque eso es el verdadero cristianismo. Ese es el verdadero y la única forma de saber que Jesús está en mi corazón. No es solamente hacer o asistir a una iglesia, no es solamente leer mi Biblia u orar. Óigame, la humildad es la muestra más grande del cristianismo. No es el poder. Lo que vimos anoche cayendo sobre la gente es hermoso, es poderoso,
Pero eso no es la máxima expresión del cristianismo. La máxima expresión del cristianismo es el amor y la humildad, porque son las cosas más altas y dignas que solamente pertenecen al cielo, solamente pertenecen a la naturaleza de Jesús. Jesús entonces le lavaba los pies al que lo traicionaba. Y óiganme, cuando yo veo estas cosas y leo estas cosas y el Espíritu Santo con tanto amor me las enseña, lo que se levanta en mi corazón es un gran deseo por servir primero a mi Señor Jesús y después a la gente a través de lo que hacemos para ellos. ¿Cuál es la razón para que un hombre tan grande sirva a alguien tan pequeño como Judas? Su ministerio y su vida valían 30 monedas de plata. Pero a Jesús no le importó. Jesús le lavaba los pies. Por alguna razón llegó a pensar que se esmeró lavándole los pies a Judas. Y cualquiera diría, lo está haciendo así para echarle en cara que lo va a traicionar. No, lo hizo porque Jesús era todo amor y toda humildad. Lo hizo esperando tal vez que mientras le lavaba los pies, Judas recapacitaría y diría: Señor, me arrepiento, no voy a hacer esto. Mi Señor Jesús creyó en el arrepentimiento de Judas hasta el final, aunque sabía que Satanás entraría en el corazón, pero no había entrado en el corazón de Judas aún. Se va a sorprender. Entonces quiere decir que mi Señor Jesús le lavó los pies a Judas esperando un arrepentimiento hasta el último momento, porque el verso 1 dice: los amó hasta el fin. Se lo voy a demostrar con la Biblia hoy. ¿Y por qué Jesús haría algo como eso? ¿Cómo alguien puede deshacerse de todo lo que es, del éxito, de la influencia y de todo lo que Jesús representaba? ¿Cómo se deshace de eso en un momento y se arrodilla y empieza a lavarle los pies a todos sus discípulos, siendo Él el maestro, siendo Él el salvador de la humanidad, siendo Él el más grande profeta que se había visto? Está aquí. Entonces dice verso 3: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Mire qué gran principio para ser un servidor en esta vida. Por cierto, no he dicho que este mensaje se llama Jesús vino a servir, y está enmarcada en la serie de la revelación de Jesús. Óigame esto, porque aquí está el principio más poderoso para ser un servidor en la tierra. Porque al final, el mayor título que Jesús reconoce en el cielo, y óiganme, iglesia en Valencia, en San Cristóbal, donde usted esté oyendo, el único título que Jesús reconoce en el cielo no es el de apóstol, no es el de doctor, no es el de profeta, no es evangelista, pastor, maestro. El único que Jesús reconoce es siervo. Póngase todos los títulos que usted quiera. Ya ni siquiera nadie quiere ser apóstol sino doctor. Y los pastores estamos en extinción. Sin embargo, leo en mi Biblia que cuando lleguemos al cielo y veamos la cara de Jesús, Jesús no me dice: bienvenido, gran apóstol, bienvenido, enorme doctor. Jesús dice: siervo mío y fiel. Por eso el título que ostento,
el título que llena mi corazón y llena el de mi Jesús, el título que el diablo tiembla y se endemonia cuando lo oigo o lo oye, es cuando yo digo que soy siervo de Jesucristo. Satanás se endemonia, el cielo aplaude y los demonios rechinan los dientes. A Satanás no le impresiona el título de apóstol ni de doctor, pero cuando él sabe que hay alguien sirviendo a Jesús, que es un siervo, Satanás tiembla. Porque Satanás sabe que bajo esa figura Jesús vino a la tierra. Jesús vino a servir. Era la máxima expresión. Y la gran enseñanza o el gran fundamento para esto está en el verso 3. Primero, Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas. Eran de Él. Pero Él decidió no ir detrás de esas cosas. Pero eran suyas. El Padre le dio todas las cosas en las manos. Pero Jesús dijo: Padre, gracias por darme todas las cosas en las manos. Pero lo que a mí me interesa y lo que más aprecio, Señor, Padre mío, es que yo salí de ti y yo regreso a ti. Lo que más me interesa es que esta tierra es transitoria y no me voy a atar a esta tierra sabiendo que yo vengo de ti y que yo regreso a ti. Y mientras vive en esta tierra voy a servir, porque sirviendo en esta tierra regreso a ti como un ganador, como un siervo y como una persona digna de ti, Señor. Así que el gran secreto para servir en esta tierra es entender que al final del día nos toca regresar allá, y que cuando regresemos allá nuestro valor no proviene de lo que dejamos en la tierra, sino de cuánto servimos en la tierra. Cuando yo entiendo eso, entonces se me va cualquier vestigio o deseo de amontonar cosas en la tierra, o de obtener títulos en la tierra, o de hacer algo grande para mí en la tierra. Al final del día entiendo que lo que más valor tiene para el cielo, que por cierto es allí donde pretendo vivir la eternidad, entonces lo que más valor tiene para el cielo es el servicio que se hace con pureza y desinteresadamente. ¿Por qué hacemos esto sin cobrar? ¿Por qué hacemos esto sin pedir ofrendas? ¿Por qué hacemos esto con esta excelencia, pero con esta entrega? ¿No tenemos cosas en que gastar dinero? ¿Podría gastar dinero en alguna camioneta nueva? ¿Podría gastar dinero en alguna casa nueva? Pero no. Prefiero invertir dinero en un servicio nuevo. En un servicio nuevo en Táchira, en un servicio nuevo en Puerto Ordaz, en un servicio nuevo en cualquier lugar donde Jesús sea levantado. Si Jesús vino a servir, ¿cómo puedo yo vivir esta vida? ¿Por qué estamos peleando por títulos y posiciones? ¿No dice la Biblia, nuestra Biblia, que Dios exalta al humilde? Entonces la preocupación de todo creyente no debe ser por llegar arriba, sino por ser humilde. Porque al final al que Dios exalta siempre es al humilde. Mi visión de vida es poder ser humilde. Y no es que lo haya alcanzado, lo estoy persiguiendo con todas mis fuerzas. No creo que sea humilde. Cualquiera que dice que es humilde está en el punto más alto de su orgullo. La humildad no se dice con la boca, se muestra con la vida. Dice que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que salió de Dios
y que regresaba a Dios. Jesús dijo: ¿para qué voy a vivir en esta tierra comprometiendo mi eternidad? No tiene sentido. Vine a servir en primer lugar a mi Padre y en segundo lugar a toda la humanidad. Le estaba dando una muestra a sus discípulos enorme. Le estaba diciendo: ¿quién soy? Óigame, ¿quién soy? No evita lo que hago. ¿Quién soy? No evita lo que hago. Eso indica que la humildad no está destinada para los pequeños. La humildad está destinada para todo aquel que cree en Jesús. No hay un punto de humildad destinado para alguien. La humildad debe ser la visión y la meta de todo creyente en la tierra. Pero es que la máxima expresión de humildad es el servicio. Es el servicio. Algún servicio que se hace muchas veces y que admiro es el servicio que hace el que nunca lo reconoce. Es el servicio más alto. El servicio más alto no es aquel servicio que te reconocen y te felicitan. Y claro que es posible que eso ocurra, pero para mí, en mi opinión personal, el servicio más puro y alto que hay es aquel que se hace desde el anonimato. Desde el punto donde nadie ve, nadie te felicita, nadie te lo reconoce. Ese es el mayor y mejor servicio. Jesús entonces comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Recuerde usted que Pedro tenía la revelación de Jesús. Pedro sabía que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos sabían, óigame esto, todos sabían que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos lo sabían porque lo oyeron. Pero otra cosa era Pedro. Pedro se le reveló al corazón. Así que si alguien sabía entre los 12 quién era Jesús, era Pedro. Así que cuando Jesús se arrodilla frente a Pedro y empieza a lavarle los pies, Pedro se recuerda en Mateo 16 aquella escena donde le cae aquella revelación y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está recordando cómo Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y cuando Pedro recuerda esta escena, le dicen: Señor, tú me lavas los pies a mí. ¿Qué es esto? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Salvador de la humanidad. Tú eres el hombre más grande que ha pisado la tierra. Y tú me vas a lavar los pies a mí, Señor. La humildad en medio de la grandeza es lo más difícil. Es fácil ser humilde cuando no se es nadie, pero es difícil ser humilde cuando se es grande. No hay peor y más peligroso lugar que el pináculo del templo, el lugar más alto en la iglesia. Por eso, cuando Dios sube a un líder, en vez de alegrarse, debe asustarse. Porque en algún punto de esa subida, Satanás se te va a presentar cara a cara a decirte: no eres el Hijo de Dios, o no eres el hombre de Dios, o no eres el director o el presidente de esta organización. Por eso es que está tan cerca de Jesús, porque el único que venció esa oferta fue Jesús. Y todo aquel que esté muy cerca de Jesús, con Jesús y fusionado con Jesús, va a soportar esa tentación. Pero Pedro le dice: tú me lavas los pies a mí.
Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Le voy a decir algo a todos. Lo que Jesús hace hoy en tu vida muchas veces no lo vas a entender. Hoy no, lo comprenderás después. Así que le voy a dar un buen consejo. Lo que usted no entienda hoy en su vida, no lo pregunte. Solo deje que suceda. Solo deje que suceda. Usted no podrá cambiar lo que le pasa hoy con una queja. No podrá cambiar lo que le pasa hoy con una pregunta. Pero no se preocupe. Lo que no entienda hoy, mi Jesús dice, lo comprenderás después. No te afanes, tranquilo. Vienen días de gloria para ti. De alguna forma Jesús le estaba diciendo esto a Pedro, aunque Pedro no lo entendió. Y creo que no lo entendió porque el verso entonces 8 dice: Pedro le dijo, note bien esto. Jesús está de rodillas frente a Pedro. Tiene la ponchera llena, tiene su paño de lado. Está hablando con Pedro, óigame, desde abajo hacia arriba. Cuando él se agacha frente a Pedro, Pedro le dice: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Lo está viendo. Jesús le pudo haber dicho: cállese la boca y deje que le lave los pies. Pero Jesús, lleno de humildad y de paciencia con los suyos, porque los amó hasta el fin. Hay que amarlos hasta el fin para tolerar errores y debilidades en nuestra gente de liderazgo. A veces somos tan exigentes con nuestra gente que no le toleramos un error. Se nos olvida cuánto cometimos nosotros antes. Así que Jesús se toma el tiempo para levantar su cabeza, mirarlo hacia arriba y decirle: Pedro, lo que está sucediendo ahora, tú no lo entiendes, pero no te preocupes, lo comprenderás después. Jesús se toma el tiempo para mantenerse arrodillado frente a uno de sus discípulos mientras tiene sus pies en las manos, y aún así le tolera una pregunta semejante. Pero hay más. Cuando Jesús le dice eso, Pedro se atreve y saca sus pies de las manos de Jesús y le dice: no me lavarás los pies. Yo no sé si usted entiende la escena, pero Jesús está de rodillas frente a Pedro, está viéndole a la cara, ya bajó su cara, va a empezar a lavarle los pies, y él le saca el pie a Jesús, le saca los pies, y Jesús levanta la mirada, lo vuelve a ver, y Pedro lo ve a los ojos y le dice: no me lavarás los pies. Jesús le habla de abajo hacia arriba, Pedro le habla de arriba hacia abajo, y no solamente le está hablando, le hizo una pregunta necia y ridícula, pero aún más Jesús se la responde, pero aún más le quita los pies de las manos a Jesús. El único que tiene revelación de Jesús, entonces le quita los pies de las manos del Cristo, del Hijo del Dios viviente. Yo no sé usted, yo voy a decir lo que yo hubiera hecho. Yo me levanto, le echo la ponchera de agua encima y le digo: para que aprendas, no pongas mi autoridad en juego. No me preguntes si me desobedezca frente a mis otros 11 discípulos. Yo soy aquí el que manda. Jesús está de rodillas frente a Pedro. Creo que esta era la posición. Aquí tenía su paño, tiene los pies de Pedro en la mano.
le quita los pies. Le dice, no me lavarás los pies. Jesús levanta la cabeza. Le dice, bueno, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Pero sigue de arrodillado frente a Pedro. Sigue esperando de rodillas frente a Pedro que recapacite, porque el acto de humildad que hace es un acto de humildad en el cual el cielo está siendo testigo, el infierno y toda la creación. Sigue de rodillas. Él lo ve a Pedro, Pedro lo ve. Podría yo decir, Jesús estaba rogándole a Pedro que le quería lavar los pies. Esto es más de lo que nosotros podemos entender. Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Por eso, pastores, no se quejen de su gente. Jesús no tuvo la mejor gente. Sin embargo, este hombre después, su sombra tocaba enfermos y eran sanados. Nunca dudemos de que el que comete un pecado hoy pueda ser mañana un gran hombre de Dios. Créame que mi concepto de Pedro en el tiempo que estuvo con Jesús es muy bajo. Muy bajo. En mi opinión personal, no hubiera escogido a Pedro para estar en las convocatorias del Evangelio Cambia. Ahora es sorprendente cómo este hombre se convierte en lo que luego usted lee en el libro de los Hechos. Pero este Pedro que está frente a Jesús es un hombre lleno de pasiones, egoísmo y un montón de sentimientos bajos de carácter humano. Porque a Pedro lo que lo movió fue pensar, ¿cómo me voy a quedar fuera de la repartición de lo que sea que se va a repartir? Abra los ojos. Jesús le dijo, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo, parte. O sea, ¿qué van a repartir algo? Aquí van a repartir algo, es plata o es tierras o es casas o carros o dinero, algo van a repartir. Y entonces, cuando Pedro se impacta porque mi Señor le dice, no tendrás parte conmigo, entonces Pedro dice, no, esto es serio. Entonces Pedro le saca los dos pies. Y se lo voy a leer para que le cause gracia. Tal cual como dice. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Verso 9, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿vas a repartir algo? No, no está así. Le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos. Y Señor, también lávame la cabeza. Toma, lávame la cabeza. Qué listo este Pedro. Pedro sacó cuentas rápidamente y dijo, si va a repartir algo y a todos le lavó los pies, entonces yo quiero que me den más a mí. Entonces, Señor, lávame también las manos y lávame la cabeza. No, mejor báñame todo, Señor, báñame. Sin embargo, yo repito, le hubiera echado la ponchera de agua encima, hubiera agarrado el paño, lo hubiera mojado y le hubiera dado por lo menos 5 trapazos. Y le hubiera dicho a Pedro, tú lo que eres un interesado. A ti no te importa las cosas altas del cielo.
porque ya lo hiciste, Pedro. Otra cosa que me sorprende es que Jesús no le recuerda nunca a Pedro lo que hizo en el pasado. No veo a Jesús molestándose diciendo: Pedro, tú que eres una chuleta, tú te acuerdas cuando te dije que eras diablo. ¿Y te acuerdas por qué te digo que eras diablo? Porque pensaba solo en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. Pedro, estás volviendo a convertirte en diablo. Estás pensando en qué te puedo dar y no en lo que tú puedes dar. ¿Cuántos vienen a una iglesia con el espíritu de Pedro? Digo, con ese espíritu de antes de los hechos. Con un espíritu de solamente: Señor, dame, dame, y dame, y dame, y dame. Pero nunca quieren dar, nunca quieren servir para nada. Nunca quieren ir a un lugar a servir, a servir a otros, a ayudar a otros, a levantar a otros, a apoyar a otros. Solamente quieren venir y dame y recibir. Pero Jesús vino a servir. Entonces, es vergonzoso. Pero Pedro le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús regresa siempre a su punto espiritual. Jesús nunca permite que la carnalidad o la humanidad de alguien lo absorba a él. Los tolera. Oh no, aún más, los ama hasta el fin. Pero no los condena. Ni siquiera al que lo robaba durante 3 años. Ni siquiera al que lo entregaba ese día y lo traicionaba. Jamás lo condena. Entonces Jesús le dice a Pedro, y tal vez a todos: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aunque no todos. Note bien, porque esto es bien delicado. Jesús ve la traición como algo bajo y sucio. No escuché amenes aquí ahora. Entonces Jesús le dice: no todos están limpios, falta uno. Hasta ese momento, usted entienda esto: Jesús está esperando que Judas se arrepienta. Está diciendo: bueno, todos están limpios menos uno, falta uno, y ve a Judas. Falta uno. Judas lo ve y dice: no, no es conmigo. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Verso 11: porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, se sentó en su silla y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues lean esto: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús dio el ejemplo. Y no hablo esta noche de la práctica de lavarse los pies. Hablo del sentido real de las palabras de Jesús al decir: lávense los pies los unos a los otros. Quería decir: sírvanse los unos a los otros. Sírvanse, no se agredan, no se ataquen, no se muerdan, no compitan. Sírvanse unos a los otros, porque yo vine para servir. Sírvanse unos con otros. Y dice Jesús, verso 15: porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué poderoso esto. Ahora sigue hablando. Él dice: el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pero está hablando específicamente del servicio, no de la competencia. Lo que Jesús está dejando claro entre sus discípulos es: discípulos, yo me voy a ir y no quiero que ustedes estén compitiendo unos con otros, porque ninguno de ustedes será mayor que yo. Y como ninguno de ustedes será mayor que yo, le estoy llamando a verse como iguales. Pero a verse como iguales significa verse como servidores unos de otros. Así que cuando usted vive para servir, no está compitiendo con títulos, no está compitiendo con posiciones, no está compitiendo con cosas, carros, casas o dinero. Usted no compite, usted sirve. Y cuando usted se hace un servidor de Jesús y usted entiende que debe ser un servidor, esa baja manera de vivir humana, de competir con otros para humillarlos, se termina. Se termina. Jesús quería que hubiera humildad entre los suyos. Entonces dice algo: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Qué poderoso es esto. No lo entendió. Jesús dice: no hablo de todos vosotros. Y creo que eso es un punto triste de mi Señor Jesús. Yo sé a quienes he elegido. En otras palabras, no me equivoqué con Judas. Pudo haber sido un gran hombre, pudo haber sido un poderoso apóstol, pudo haber sido lo que ninguno tal vez de ustedes pudo haber sido. Yo sé a quién elegí, mas para que se cumpla la escritura. O sea, es algo ineludible. Eso indica, y créame lo que le voy a decir ahora, que de los 12, uno iba a ser pervertido por la avaricia. Pudo haber sido cualquiera de los 12. No fue que Judas fue escogido, es que de entre los 12 fue donde el diablo halló más avaricia. Qué peligroso es la avaricia. Entonces, para que se cumpliera la escritura, Jesús, mi Señor, con dolor, y se lo puedo decir con autoridad porque el verso 1 del capítulo 13 dice el final: Él los amó hasta el fin. Eso indica que Jesús, cuando decía que yo sé a quienes elegí, estaba diciendo: muchachos, esto no es que Judas sea malo, no es que Judas, es que lamentablemente la escritura tenía que cumplirse y uno de ustedes tenía que ser tentado con la avaricia, y lamentablemente Judas cayó en esto. Me duele, porque dice el verso 1 que los amó hasta el fin. Jesús no estaba feliz anunciando que uno de ellos lo iba a entregar. Qué doloroso para un líder que ama saber que uno de los suyos lo está traicionando cuando realmente ama. Pero lo mejor de Jesús es que aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar, nunca lo condena, ni aún con aquel beso que le dije que en la tarde le da él en la mejilla. Porque Jesús, sabiendo que él le iba a dar un beso en la mejilla, no le quitó la cara, porque él respondió el beso a Judas, porque le estaba diciendo a Judas: Judas, tú me entregas con un beso a que me maten, pero yo te sigo besando en la mejilla, porque yo te sigo amando aunque tú me estás traicionando. Ese era mi Jesús, ese es mi Jesús, y ese seguirá siendo siempre mi Jesús. Jesús con dolor dice: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es sorprendente. Y dice esto: de cierto os digo
que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Está listo para lo que le voy a leer? Y esto asegura toda mi hipótesis de que Jesús amó a Judas hasta el fin. Porque a todos los amó. Pero qué difícil es amar a alguien que tú sabes que te va a traicionar. Aún más que difícil es amar a alguien que te traiciona. Es fácil amar a alguien que te ama, que te muestra amor y lealtad. Pero ¿qué del que te traiciona? Jesús los amó hasta el fin. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos y le decía: muchachos, yo sé que yo elegí. O sea, yo no elegí a ninguno de ustedes mal. Aunque todos son, yo lo añado, yo digo esto, aunque todos son un montón de carnales, yo sé a quién elegí. Yo no elijo a la gente por lo que hoy son. Yo elijo a los míos por lo que mañana serán. Así que Jesús creía en ellos, aunque sus obras decían lo contrario. Así que nadie me venga a decir aquí que una persona que hoy es problemática, mañana no puede ser un gran hombre o mujer de Dios, porque esto me lo muestra. Verso 21, y aquí usted se va a conmover. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. ¿Está oyendo esto? Le voy a decir lo que dice el original. El original no dice se conmovió en espíritu. Se va a sorprender, porque para mis números, Jesús en la historia de la Biblia había llorado 2 veces. Uno sobre la ciudad y uno cuando estaba en el asunto de resucitar a Lázaro. En esas 2 escenas, aunque en la escena de Lázaro lloró 2 veces, uno con María y uno frente a la tumba, que la Biblia registra que lloró literalmente. Y una vez había llorado sobre la ciudad, cuando vio las multitudes que no tenían pastor y se conmovió en espíritu. El original dice lloró. Pero yo pensaba que había sido solamente 2 veces. Descubro en mi Biblia que aquí el original dice: habiendo dicho Jesús esto, lloró y declaró. Y mire por qué llora Jesús. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús sabía que Judas era. Y si Jesús sabía que Judas era, ¿por quién lloraba? ¿Lloraba por Pedro? ¿Lloraba por Juan o Jacobo? Lloraba por Judas. Nunca yo había visto esto. Pero Jesús no solamente lloró por Lázaro, a quien amaba. No solamente lloró por María y Marta, a quien amaba. No solamente lloró por aquella multitud que los vio como ovejas que no tenían pastor, sino que aquí sí que me conmueve, porque mi Jesús lloró por aquel que le traicionaba. Mi Jesús lloró y dijo: uno de ustedes me va a entregar. Mientras que decía esto, uno de sus discípulos, aparentemente Juan, estaba recostado al lado de Jesús. Verso 23. Pedro le hace señas a Juan y le dice de alguna forma que le preguntase a Jesús cuál de ellos era el traicionero. Le vuelvo a repetir, Pedro no era nada espiritual. Pedro era casi un malandro. La única razón por la que Pedro quería averiguar quién iba a traicionar a mi Señor Jesús, mientras que tenía un cuchillo en la mano, usted sabe cuál era la razón de Pedro averiguarlo. Pedro quería eliminar a quien sea que fuera antes que entregar a Jesús. Pedro le dice a Juan: averigua, pregúntale. Mientras que tiene el cuchillo aquí en la mano, pregúntale, dile, ¿cuál de estos? Mientras que Pedro caminaba así alrededor de los discípulos, ¿cuál? Pregúntale.
con un cuchillote así carnicero que tenía atrás. Con el cuchillo que estaba picando el pan lo agarró, se lo metió aquí atrás. Mientras le preguntaba a Juan y veía a los discípulos, pensando Pedro dentro de sí, diciendo: el que sea, me lo echo ahorita. Le corto la cabeza, pero no van a entregar a mi Señor. No, Señor, muerto antes que lo entregue. Sorprendentemente, no sé si eran inteligentes o, como dice la Biblia, el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, porque se va a sorprender de que cuando Jesús, mi Señor, multiplicó en el primera escena, multiplica los panes y los peces y le da 5,000 personas, y luego lo vuelve a hacer con 4,000 personas, digo hombres. En un momento Él le dice: guárdense de la levadura de los fariseos, diciéndole: cuídense de la religión, de las doctrinas y de las normas de esta gente, porque los hacen unos ¿cómo llamarlos? Muertos vivientes, unos zombies. Así que cuídense de ellos. Entonces uno de ellos, parece ser Pedro otra vez, dice: ay, no compramos pan. Después lo lee en la casa. Pero entonces Jesús le vuelve a explicar, le dice: muchachos, espérense. Ok, ¿cuántos de ustedes han estudiado matemática? Mateo levantó la mano. Ok, pero vamos a ponérselo fácil. 2 más 2, 4. Wow. 4 más 2, 6. Vamos bien. Y 1, 4 más 1, 5. Wow. Cuando teníamos 5 panes y alimentamos a 5,000 personas, ¿cuántos panes se necesitan para alimentar a 5,000 personas? Y cuando teníamos 7 panes, ¿cuántos panes se necesitan para alimentar a 7,000 personas? Dice la Biblia literalmente que hasta ese momento ellos no se habían dado cuenta que Jesús había multiplicado los panes y los peces. Así que el asunto de la inteligencia era algo que parece que adolecían los 12. Si bien no tenían revelación, mucho menos tenían inteligencia. Pero ahora nos gusta escoger a nuestros líderes por su nivel académico, y nos gusta escoger nuestros líderes por su nivel espiritual. Yo solo quiero ser como mi Jesús. No sabían que Jesús había multiplicado los panes y los peces. No lo sabían hasta que Jesús se los dice. Pero entonces Pedro le está preguntando a Juan, ¿quién lo va a entregar? Porque usted sabe lo que Pedro es capaz de hacer. Ya usted lo ha visto. Pero entonces, sorprendentemente, verso 26, Jesús dice: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Judas agarra el pan. Gracias, Señor. Ninguno supo que era Judas. Ninguno supo que era Judas. Pedro, después que Judas está ya masticando el pan, le vuelve a decir a Juan: pregúntale. Y Juan le dice: ¿sí? Ya le pregunté. Otra vez. Y Judas masticando ya. Es sorprendente, porque Jesús, no olvide ese verso 1,
los amó hasta el fin. Esto era lo que pasaba entre esos 12. Eso eran los 12 chiflados. Era una cosa única. Cuando usted lee la Biblia dice que es increíble que esta gente hiciera esto. Pues eso eran los 12 que Jesús escogió. Pero Jesús dijo: yo supe a quién elegí. Así que si Jesús elige a alguien que a usted no le cuadra o no le cae bien, Él sabe a quién elige. Sorprendentemente, hasta este punto Jesús está esperando que Judas recapacite y diga: Señor, perdóname, soy yo te estoy entregando. Yo recibí 30 monedas de plata, Señor. Yo he estado robando por 3 años. Me compré un terreno en el Jerusalén Country Club. Señor, yo lo compré. Yo me voy a hacer una casa allá. Yo quiero hacer allá una finquita pero Señor, perdóname, yo me arrepiento. Jesús estaba esperando eso, porque hasta ese momento, y créame lo que le estoy diciendo porque se lo voy a leer, Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. Porque hasta ese momento Judas tenía la capacidad de decidirlo. Pero en el momento en que Jesús moja el pan en el estofado de cordero y se lo da a Judas en la mano, y Judas lo mete en su boca, dice mi Biblia que entonces, después del bocado, verso 27, Satanás entró en él. Satanás entró en él. Eso indica que la traición y la rebelión puede ser contenida hasta un punto, pero después de ese punto no se puede hacer nada. Toda rebelión y toda traición es un acto diabólico. Para que alguien lo haga, tiene que Satanás entrar en él. Así que Jesús esperaba que, aún recibiendo el bocado en la mano, Judas lo tirara y dijera: no, Señor, no te voy a entregar. No voy a hacer esta bajeza de traicionarte a ti, que eres el Hijo de Dios, a ti que me has mostrado amor 3 años, a ti que tal vez sabiendo o no lo sé, Señor, nunca me has condenado. Siempre oí y me trataste con amor con tus palabras, y ahora mismo me estás dando la oportunidad de arrepentirme y de no entregarte y no traicionarte. Sin embargo, Judas no hizo esto. Judas tragó, y al tragarlo, verso 27, Satanás entró en él. Así que una vez que Satanás entra en él, ahí es cuando Jesús ve a Judas. Pero cuando ve a Judas, ya no ve a Judas, ve a Satanás. Y como ve a Satanás, le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No era Judas, era Satanás. Así que Jesús ve a Satanás a los ojos y le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Verso 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Jesús sabía que era tarde. Ya no era Judas, era Satanás. Y usted sabe, y si no sabe se lo voy a decir: todo aquel que hace equipo con Satanás siempre terminará en la muerte. Por eso nunca le dé la espalda a Jesús por nada en este mundo. Este mundo no puede darte nada que iguale el valor de Jesús. Absolutamente nada. Él salió. Usted sabe la historia, pero le voy a terminar leyendo lo último que le dijo, o una de las últimas cosas que Jesús les dijo a los discípulos. Le dice, verso 33: hijitos,
aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y le estaba hablando del infierno específicamente. Le estaba diciendo: voy a ir a un lugar apenas muera, y voy a hacer algo, pero donde yo voy, ustedes no pueden ir. Se refería al infierno porque antes ya le había dicho: me voy a ir en Juan 14, me voy a ir delante para prepararle moradas a ustedes, porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese lugar es el cielo. Pero en este punto Jesús se refería específicamente al infierno. ¿Por qué? Porque Jesús ya en el plan eterno que había hecho con el Padre y el Espíritu Santo, Jesús había planeado bajar al infierno, las profundidades del infierno, y predicarle a las almas cautivas y hacer los que creyeran en Él y vaciarle el infierno al diablo, para que todo aquel que estuviera en el infierno fuera al cielo siendo salvo por Él. Por eso mantengo esta posición con el Evangelio Cambia. Y algunos me critican, algunos dicen: el pastor Bertucci manda a los suyos, a sus jóvenes, a las discotecas. Pero si mi Señor Jesús descendió al infierno para predicar a Jesús, entonces usted y yo podemos predicar en cualquier discoteca, en cualquier playa o en cualquier lugar. Que nadie me critique por eso. E inmediatamente le dice: un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento. Esto no es una sugerencia, es un mandamiento. Que os améis unos a otros. Regresa al verso 1. Como Él amó a los suyos, los amó hasta el fin. Jesús les dice: quiero que hagan algo. Ámense unos con otros como yo os he amado. No quiero que se amen por interés. Recuerden que yo sabía que Judas me entregaba. Ámense como yo los he amado. Que aún sabiendo que alguien me traicionaba, no lo boté, sino que lo amé. Ámense como yo los he amado. Y tal vez veía a Pedro, y esto no está en la Biblia, pero yo le digo, tal vez Jesús le dijo: ámense como yo los he amado. Pedro, no olvides cómo yo te he amado, que haciendo las peores locuras siempre te amé. Tal vez vio a Mateo. Digo: Mateo, no critiques, no condenes a nadie, Mateo. Recuerda, ámense como yo los he amado. Lo más que le preocupaba a Jesús no era la grandeza que iban a tener sus discípulos. Lo que más le preocupaba a Jesús era la humildad. Ya le había enseñado eso hacía un momento atrás. Pero sobre todo, Jesús estaba interesado en que los suyos no se agredieran, no se criticaran, sino que se amaran. Y yo les digo, iglesia, ¿dónde está ese mandamiento hoy? ¿Qué ha pasado con la iglesia cristiana? ¿Por qué nos ofendemos entre organizaciones? ¿Por qué nos atacamos entre organizaciones? ¿Por qué nos criticamos entre organizaciones? No somos todos cristianos, no tenemos a Jesús como nuestro Señor. ¿Por qué atacarnos cuando Él mismo dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes? No se ataquen, no se critiquen, no compitan, sírvanse los unos a los otros, ámense los unos a los otros, porque esto es lo que yo quiero mandarles. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y me sorprende esto, porque Jesús no le dice: ustedes van a saber que son mis discípulos porque levantan muertos, o porque levantan paralíticos, o porque tienen dinero, o porque predican bonito, o lo que sea que hagan. Jesús no dice: ustedes no se van a identificar como mis discípulos por las grandezas que hagan y por todas las cosas grandes como levantar muertos, paralíticos, predicar, tener dinero, hacer grandes eventos. Por eso no necesariamente serán mis discípulos. La única forma que ustedes sabrán que son mis discípulos es que tengan amor los unos por los otros. Es la única manera. ¿Alguien entiende eso en esta mañana?
Así que esto va a continuar. Y va a continuar. Porque una de las cosas que Jesús va a hacer antes de venir a la tierra por segunda vez es despertar el amor entre sus discípulos. Tal vez en el mundo el amor se enfriará, porque es lo que la Biblia dice como una señal antes del fin. Pero a nivel de discípulos, de usted y de mí, la manifestación que debe haber en el futuro, no estemos detrás, aunque búsquelo y quiéralo si quiere. Quiera el poder, quiera la unción, quiera la revelación, pero eso no es lo que define a un discípulo de Jesús. Lo que nos va a definir en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo va a ser el amarnos unos con otros. Y ese amor va a manifestar a Jesús de una forma sobrenatural. Es más poderoso cuando alguien reconoce y ama a Jesús que cuando un paralítico se levanta de su silla de ruedas o un muerto de su tumba. Hay más impacto a nivel espiritual cuando alguien recibe a Jesús y ama a Jesús y empieza a amar a otras personas, que cuando un muerto se levanta de su tumba. Y yo le digo una cosa: en vez de levantar 1 millón de muertos o millones de muertos en el mundo, levantemos millones de discípulos de Jesús que se amen unos con otros. Y cambiemos este país y cambiemos Latinoamérica con este mensaje de Jesús, de amor, tolerancia y reconciliación. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Él vino a servir y ahora yo vivo para servir. ¿Alguien dice amén en este lugar? El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.